Buenas noches. ¿Se oye bien? Sí. Bueno, ustedes se han dado cuenta cabalmente de que Sisto me ha puesto un grave aprieto, ¿no? Para estar a la altura de sus palabras y de su generosidad para conmigo. Y bueno, vamos a hablar un poquito de la historia de la Virgen de la Caridad del Cobre. Yo comencé los trabajos que desembocaron en este libro hace ya más de 20 años. Alrededor de 1990 comencé a escribir algunas cosas sobre la historia de la Iglesia Católica en Cuba. Y por supuesto, enseguida, inmediatamente, uno tropieza con la imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre. Pasaron algunos años y en el año 1995, estando yo en La Habana, me piden un artículo para el 8 de septiembre a fin de publicarlo en la revista Palabra Nueva del Arzobispado de La Habana. Escribo este artículo, se publica y 3 años después, en el 98, llega la visita de su santidad. Estaba Juan Pablo II en Cuba cuando un día por la mañana se detiene debajo de mi balcón un automóvil de la Nunciatura Apostólica, llaman a mi puerta y venían a traerme el Observatorio Romano. Resulta que el artículo que yo había escrito 3 años antes para la revista Palabra Nueva había sido seleccionado en el Vaticano para que viera la luz en este periódico, el periódico, el portavoz de la Santa Sede, estando Juan Pablo II en Cuba. Por supuesto, aquello fue un gran estímulo para mí. Y en los años siguientes y en muchos libros, que suman ya un total de unos 26 libros de historia de la Iglesia, sin contar 9 libros de otros temas, pues seguí tratando el tema de la Virgen. Una vez llegado a Miami en el 2005 y después de ver a Monseñor Román, que me atendió inmediatamente después de nuestra llegada, Monseñor me encarga la historia de la Virgen de la Caridad del Cobre en ocasión de su 400 aniversario que se avisoraba para el año 2012. Digo se avisoraba porque en ese momento ni siquiera conocíamos exactamente la fecha de la aparición o del hallazgo de la Virgen en aguas de Cuba. Bueno, comencé ese trabajo. Pensé que iba a ser un libro pequeño, que no pasaría de 300 o 400 páginas, y la investigación terminó en 2 tomos que suman 1500. Me encontré con un fenómeno maravilloso que desbordaba ampliamente mi capacidad, a pesar de que Sisto afirme lo contrario. Pienso que la desbordaba y que la sigue desbordando por completo. Y comencé a escribir propiamente el libro en el año 2006. En ese momento solo se conocían las declaraciones de Juan Moreno encontradas por el doctor Leví Marrero en el Archivo General de Indias en el año 1974, que apuntaban hacia el año 1612 como año de la aparición. Cotejando diversas fuentes y utilizando una bibliografía que excede más de 400 obras, me lancé a hacer una consulta al Archivo General de Indias y la respuesta fue que había muchos más documentos sobre la Virgen de la Caridad, como pude comprobar tiempo después en una visita al Archivo de Indias, donde estuve muchos días y pude reunir una masa de información que pasa de 15.000 páginas, abarca 350 años, y cuando uno se encuentra de repente delante de ese océano de papeles, uno piensa, bueno, ¿cómo es posible que una imagen de 35 centímetros de alto haya generado correspondencia de obispos, gobernadores, correspondencia de reyes, de gobernadores, capitales generales? ¿Cómo es posible que sucediera todo esto? Bueno, pues parece que aquí ocurrieron muchas coincidencias juntas, si es que se puede hablar de coincidencias, y dejamos a un lado lo maravilloso.
El caso es que en el año 1612 aproximadamente ocurrieron de pronto muchas cosas aisladas que desembocaron en un fenómeno tremendo. Había muy cerca de Santiago de Cuba un pueblo que existe, el pueblo del cobre, donde se extraía mineral de los yacimientos existentes en aquella zona que se enviaban a La Habana a la Real Fundición de Artillería para producir cañones, etcétera, y planchas de metal de cobre para reparar los barcos de la Armada Española y los barcos mercantes. Era la primera industria de Cuba, aparte de la ganadería, que era en aquel momento tal vez la industria más importante, y por supuesto comenzaba a insinuarse la industria azucarera y la industria del tabaco en Cuba, pero en ese momento la ganadería y el cobre eran lo principal. Eran años también en que la isla estaba constantemente amenazada por corsarios y piratas. Se había producido la reforma en Europa y aquellos corsarios y piratas, casi todos calvinistas y luteranos, rondaban por las aguas de la isla, dejaban Biblias, convencían a la gente. Si cogemos los registros del Tribunal de la Inquisición en aquellos años, veremos cientos de casos. Sacerdotes que renegaban de la Virgen, que fueron enjuiciados por el Tribunal de la Inquisición, falsos sacerdotes, una inmensa cantidad de casos de brujería, de herejía, etcétera, etcétera. Todo eso se cernía sobre la isla. Y en ese momento, un día, 3 personas que vivían en el pueblo del Cobre, o pueblo de Santiago del Prado, como se llamaba en ese momento, son comisionados para recoger sal en las salinas de la bahía de Nipi. La sal, en aquella época, en que no había refrigeración, era indispensable no solamente para sazonar, sino también para conservar los alimentos. Se acababa rápidamente la sal, que además servía para curtir los cueros, y envían a 2 indios y a un negrito que tenían ellos de aprendiz para buscar sal en las salinas de Nipi, que están al norte de la bahía. Los indios eran ranchadores, se dedicaban a buscar esclavos fugitivos o a cazar ganado cimarrón. Y aquellos indios, una mañana de finales de agosto o de comienzos de septiembre de 1612, salen hacia la Gran Bahía. Llegan a la bahía, iban a hacerse a la mar y no pueden porque está pasando una tormenta tropical o un ciclón. Se sabe por los registros meteorológicos de la isla de Puerto Rico que este ciclón pasó el día 6 de septiembre a la altura de San Juan. El día 7 pues estaba al norte de la Española, de Santo Domingo, y el 8 de septiembre tal vez estaba por Cuba, o ya había pasado por Cuba. No conocemos la velocidad con que pasó ese ciclón, con que transitó, y por lo tanto no podemos saber exactamente el día que pasó. Sí sabemos que ellos no pudieron hacerse a la mar porque el agua estaba demasiado encrespada y tuvieron que esperar a que el mar se calmara, y así lo dicen los documentos del Archivo de Indias y la primera historia escrita de la Virgen de la Caridad. Salen por fin cuando el agua estaba más tranquila, se montan en su canoa y transitan por aquella bahía de norte a sur. La bahía de Nipe tiene casi 300 kilómetros cuadrados de superficie. Es una de las bahías de bolsa mayores del planeta Tierra y por ella navegaban esos indios y aquel negrito, los indios Juan y Rodrigo de Hoyos, que eran hermanos, y el negrito Juan Moreno. De pronto vieron una cosa que flotaba sobre el mar, pensaron que a lo mejor era una rama seca o un tronco o un pájaro, y cuando estuvieron más cerca vieron que se trataba de una imagen y pronto se dieron cuenta de que era una imagen de la Virgen, ya que aquellos indios eran indios conversos, conocían la religión y sabían bien que se trataba de una imagen de la Virgen. Pero voy a llamar su atención sobre algunos hechos. Si aquella canoa hubiera zarpado una hora después, o una hora antes, o 10 minutos antes, o 5 después, no hubieran visto la imagen. Una imagen de 35 centímetros es una imagen de 14 pulgadas,
así, de este tamaño, y en un mar todavía picado, es muy difícil ver algo tan pequeñito. Ahora, dio la casualidad, llamémoslo casualidad, entre comillas, que la trayectoria de la canoa y la trayectoria de aquel objeto que flotaba sobre la superficie del mar coincidieron de forma tal que ellos pudieron verla. 2 minutos antes o 2 minutos después, repito, no lo hubieran visto. Si no los hubieran mandado a buscar sal en ese momento, sino una semana después, tampoco lo hubieran visto. Si la trayectoria de la canoa se hubiera desviado medio grado a la izquierda o a la derecha, tampoco lo hubieran visto. Entonces, parece que estamos en presencia de un suceso que rebasa los límites posibles del razonamiento humano para situarnos en el terreno de las cosas que son maravillosas, por decirlo de alguna forma. Encuentran esos indios y el negrito aquella imagen, regresan a la costa. Fue la emoción más grande de sus vidas, seguramente, encontrarse con la imagen de la Virgen. Y estaban tan apurados que apenas recogieron un poco de sal, no todo lo que iban a buscar, y se fueron inmediatamente a la casa de vivienda de una finca llamada El Hato de Barajagua con aquella imagen. Y al llegar allí se construye un bohío, se levanta un altar, se pone la imagen, el administrador del Hato de Barajagua manda poner la imagen allí, y los indios adornan aquel altar rústico con flores, e inmediatamente se manda a un esclavo al pueblo del Cobre para que le avise al administrador que ha aparecido esa imagen. El administrador manda a alguien para que verifique si se trata de una virgen de la Iglesia Católica, porque en aquella época en que había tantas herejías y tantas desviaciones de la fe, no había ninguna seguridad de que pudiera ser una imagen católica, y entonces se manda nada menos que el comisario del Santo Oficio de la Inquisición, el guardián del convento de San Francisco de Santiago de Cuba, el padre Francisco Bonilla, que llega al sitio, se da cuenta de que efectivamente es la Virgen, lleva cargado al niño Jesús, etcétera, etcétera, tiene todos los atributos de una Virgen católica, y la lleva en triunfo al pueblo del Cobre. Bien, se forma una procesión con la gente que vivía en aquella zona, en aquella finca, que acompaña a la Virgen, y cuando van llegando al pueblo del Cobre se encuentran con que otra procesión va saliendo del Cobre, porque han recibido la noticia, saben que la Virgen llega y la van a recibir. La Virgen, la imagen, fue colocada en la parroquia del pueblo del Cobre y allí estuvo 3 años. No he mencionado otra coincidencia o casualidad. El Día de la Virgen es el 8 de septiembre. El paso del ciclón por Puerto Rico en los primeros días de septiembre nos abre la posibilidad de que la imagen fuera encontrada precisamente ese día, aunque eso no es posible comprobarlo en este momento, al menos con la información que tenemos hasta hoy. Sí sabemos que la imagen fue colocada en la parroquia del pueblo del Cobre, que allí estuvo 3 años, que allí había otros 2 frailes franciscanos que estuvieron cuidando la imagen hasta finales de 1615 o comienzos de 1616, en que la Virgen es colocada en la ermita del Cerro de las Minas. Una ermita que duró hasta el año 1635, en ese año fue destruida la ermita por un huracán, en 1637 la ermita estaba reconstruida y allí siguió la Virgen hasta 1655, en que se le edificó un santuario. Bien. Todos estos pasos de la Virgen están avalados por documentos históricos. Hay documentos de 1620, de 1648, de 1655 y de 1671 que no conocíamos y que aparecieron algunos en las consultas que realicé al Archivo de Indias, y otros aparecieron estando yo allí, que confirman todo esto,
que confirman la edad de Juan Moreno y que confirman los detalles más importantes de la aparición de la Virgen. Sabemos que en 1648, junto con la Virgen en aquella ermita, había una imagen de Nuestra Señora de la Candelaria y una imagen de la Inmaculada Concepción. Sabemos que en ese momento la Virgen tenía 9 vestiditos. También sabemos que ya había estampas de la Virgen porque en la contaduría del pueblo del Cobre había una estampa de la Virgen de la Caridad. Habían pasado 8 años, en Cuba no había imprentas, pero ya se había mandado a hacer una estampa. ¿A dónde? ¿A México? ¿A Santo Domingo? Pues no lo sé. El caso es que ya la estampa estaba colocada allí. Y que todas estas cosas están comprobadas documento tras documento. O sea, aquí no hay nada que haya salido de la imaginación, todo responde a investigaciones y a documentos que rezan en el Archivo General de Indias en Sevilla, o en los archivos, en el Archivo Nacional de Cuba, o en los archivos del Arzobispado de Santiago de Cuba. La llegada de la Virgen y los sucesos posteriores transformaron la vida de los habitantes del pueblo del Cobre de una forma tremenda. Aquella gente, sin que se conozcamos muy bien las causas, que sería objeto seguramente de una investigación muy larga, eran esclavos, pero siendo esclavos tenían un trato diferente a los otros esclavos que había en Cuba. Ellos podían tener y tenían su propio cabildo y su propio ayuntamiento. Ellos podían elegir alcaldes y tenían sus propios alcaldes. Ellos tenían una compañía de milicias y cuando los corsarios atacaban Santiago de Cuba, ellos aportaban su compañía de milicias a la defensa de Santiago de Cuba. Tenían permiso para tener tierras y cultivarlas y vender los excedentes de su producción en Santiago de Cuba o en el mismo pueblo del Cobre. O sea, tenían recursos económicos. Y también se les dio permiso para trabajar las escorias de las minas de cobre, utilizarlas, purificar el mineral y revenderlo. O sea, eran unos esclavos diferentes por completo de los demás esclavos. En la práctica de esclavos solamente tenían el nombre porque ellos vivían como si fueran personas libres. A pesar de que eran descendientes de indios y de negros, bueno, era casi todo gente de color. Los indios no, porque los indios en aquella época no eran esclavos en Cuba, los negros sí, pero aquellos mestizos de indio y negro o los negros que trabajaban en las minas eran ese tipo de esclavos. Y por supuesto en Cuba había esclavos en Santiago de Cuba y en Bayamo y en las haciendas y en el resto de la isla, y todo el mundo miraba hacia el Cobre y todo el mundo decía, bueno, ¿y por qué esta gente vive así? ¿Por qué estos esclavos son diferentes a los demás esclavos? Y todo el mundo respondía, es que la Virgen de la Caridad está allí. Y comienza a relacionarse la Virgen de la Caridad con la idea de la independencia y con el ideal de la libertad. Durante los años siguientes y los siglos siguientes, muchos fueron los intentos de someter a aquellos esclavos del rey, que era como se les llamaba, al mismo régimen de los demás esclavos. Muchos terratenientes y personas poderosas en Santiago de Cuba y Bayamo trataron de hacerlo, nunca pudieron. Los esclavos se rebelaban, se iban al monte. Por supuesto, ya les he dicho que ellos tenían armas. Era la iglesia la que tenía que mediar, eran los obispos los que mediaban, y los esclavos retornaban y sus fueros eran siempre respetados. Finalmente, en el año 1800, los antiguos esclavos del Cobre fueron libres por una real cédula del rey de España, Carlos IV. La esclavitud en Cuba se demoró 87 años más en ser extinguida. Los esclavos del Cobre eran libres desde casi un siglo antes, 87 años antes. Aquellos esclavos, en el año 1655, tan agradecidos estaban a la Virgen de la Caridad que acometieron una labor faraónica. Si uno se pone a pensar en cómo se puede levantar a un templo
a una altura de 1000 metros, en lo alto de una montaña, sin utilizar camiones, sin utilizar bulldozers, acarreando troncos de árbol y piedras en carretas con bueyes a mano, arrastrando la cala hasta allá arriba, un pueblecito que nada más que tenía 1300 habitantes. Cuando uno lee los relatos de cómo la gente subía a las piedras amarradas con sogas hasta allá arriba, y los hombres, las mujeres y los niños, sin más equipo ni más herramienta que una fe infinita, eran capaces de transportar los materiales hasta allá y después hacer un tejar, fabricar tejas, aserrar aquella madera, colocar aquellas piedras, adornar aquel altar de plata maciza, poner una lámpara de plata que pesaba 150 libras. Hubo esclavos que ayunaron semanas y semanas para reunir la plata, para hacer la lámpara y para hacer ese altar de plata, que fundieron ellos mismos, además. ¿Cómo es posible que en un lugar donde no hay caminos, donde no hay trillos, donde no hay equipos, se pueda elevar toda una masa de troncos y piedras y cal y arcilla a 1000 metros? Ninguna pirámide se ha construido a 1000 metros de altura. Bueno, en el caso de las ruinas de Machu Picchu, la piedra estaba ahí mismo. En el caso del pueblo del cobre, la mina se subió del llano a la altura. 1 kilómetro. Pero la cosa no para ahí. Se hizo una escalinata de 1/4 de legua de largo para subir al templo en las peregrinaciones. Una legua tiene 5600 metros. 1/4 de legua son 1400 metros. 1400 metros son 14 cuadras de escalera loma arriba, de piedra. Y por supuesto también hubo que subir toda aquella piedra. ¿Cómo podemos explicarlo? Realmente no es fácil encontrar otra explicación si no pensamos en la fe infinita de aquella gente. La Virgen recorrió la isla de oriente a occidente de la misma forma que la recorre el sol. Unos años después había un templo en Bayamo, había otro templo en un caserío diminuto que fue después el caserío de Holguín y que entonces se llamaba San Isidoro de Holguín. Unos años después había una iglesia de la Caridad en Santa María de Puerto Príncipe, actualmente Camagüey. Poco tiempo después había otra iglesia en Santi Espíritus. Después surgió otra en Quemado, cerca de La Habana. Pero hay más. La Virgen de la Caridad del Cobre cruzó el mar. La Virgen de la Caridad del Cobre llegó a la Florida. No en el año 1961, cuando los cubanos estaban esperándola en el estadio. Eso es otra cosa. Ese es el viaje que da la Virgen para reunirse con sus hijos en el destierro. La Virgen llegó a la Florida probablemente alrededor del año 1680. Documentos encontrados en el Archivo Nacional de Cuba demuestran que había cofradías de la Virgen de la Caridad en la Florida y que estas cofradías, la primera de todas al menos, se erigió en el año 1696 en la misión de San Nicolás de los Chatos y en la misión de San Buenaventura de Guadalquivir. Se levantó otra cofradía o se erigió otra cofradía de la Virgen de la Caridad del Cobre y se encontró una medallita de la Virgen de la Caridad de bronce de 3 centímetros de alto que tengo fotografiada en mi casa. ¿Quiénes hicieron todo esto? Bueno, todos los conventos franciscanos de Cuba y de la Florida pertenecían a la misma provincia de Santa Elena de la Florida. Los franciscanos fueron los que reconocieron a la Virgen. Fueron sus custodios desde el primer momento. Los franciscanos misioneros se formaban en Cuba y venían a la Florida. Por lo tanto, fueron los franciscanos los que trajeron la devoción a la Virgen de la Caridad a la Florida. Y esa conversión de los indios timucuas y apalaches de la Florida a la Virgen de la Caridad tuvo resultados tremendos.
en el año 1738, durante la guerra de la Oreja de Jenkins, hubo un indio, un cacique timucuano, que se destacó mucho en las acciones que paralizaron la invasión del general Oglethorpe procedente de Georgia. El héroe de las jornadas que detuvieron la invasión inglesa fue el cacique Juan Ignacio de los Reyes, y el gobernador de la Florida, el gobernador español Juan Manuel Montiano, le escribe al capitán general de la isla de Cuba, Juan Francisco de Güemes y Horcasitas, una carta diciéndole que, a pesar de que el capitán general de Cuba quiere que el indio vaya a La Habana para ser condecorado y ser premiado por sus actos heroicos, él habló con el indio y el cacique le dice que él no va a ir porque él no quiere recibir premio ninguno. Porque cuando empezó la invasión de los ingleses, él hizo una promesa a la Virgen de la Caridad del Cobre. Y esta promesa él la había hecho por el honor y por la defensa de su país y de su tierra, y no para ser condecorado. Recibir un premio por cumplir su promesa a la Virgen equivalía a quitar el valor a la promesa, y el indio se negó rotundamente a ir. ¿Dónde está el documento? Bueno, el documento no está en el Archivo de Indias de Sevilla. El documento tampoco está en el Archivo Nacional de Cuba. Este documento lo encontré casualmente, porque realmente yo no lo estaba buscando, en los archivos de la Sociedad Histórica de Georgia. Los ingleses, en su retirada precipitada, después de haber sido derrotados, se llevan toda la correspondencia que se pudieron llevar, y por eso esos documentos están en este momento en los archivos de la Sociedad Histórica de Georgia, son de uso público, allí se puede consultar, ahí están, se pueden ver incluso por internet, porque están digitalizados y cualquiera los puede, conectándose a los archivos de la Georgia Historical Society, puede tener acceso a estos documentos. O sea, ¿qué hicieron entonces los combatientes cubanos? Hablo de los combatientes cubanos porque cada vez que había una invasión inglesa, de Cuba salían las tropas para defender la Florida española, que era parte de Cuba. Y salieron en el siglo XVII, y salieron en el siglo XVIII, en 1705, y salieron en 1737. Y desde 1705, en la primera expedición del capitán Esteban Berroa, las tropas cubanas llevaban en su hombro bordada la imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre. Y cuando las tropas de Bernardo de Galvez toman la ciudad de Pensacola, los regimientos de Pardos y Morenos y el regimiento de Fijos de La Habana llevaban bordados en el hombro también una escarapela con la imagen de la Virgen de la Caridad. Bueno, pues ¿qué hicieron las tropas cubanas? Ellos también habían hecho una promesa a la Virgen si salían con vida de aquellas guerras con los ingleses, y al regresar a La Habana lo primero que hicieron fue ir a la iglesia del Espíritu Santo, una de las más antiguas de Cuba y la más vieja de La Habana, que se conserva en pie, para erigir la primera cofradía de la Virgen de la Caridad del Cobre, que se erigió en la capital de San Cristóbal de La Habana en el año de gracia de 1706. O sea, esta primera cofradía de la Caridad la erigen los cubanos por la victoria en la Florida, donde hay un cacique indio que también ha hecho promesas a la Virgen y no quiere premios por ello. No puede extrañarnos que al comenzar las guerras de independencia de Cuba, pues un centro importantísimo fuera el pueblo del cobre. ¿Qué pasa con el pueblo del cobre? Del pueblo del cobre salieron 5 mayores generales del Ejército Libertador. El mayor general Flor Combret, el mayor general Adolfo Crombet, Maguía Rodríguez, el mayor general Agustín Sebreco, el que después dio
en el Santuario del Cobre la misa con el Te Deum por la victoria de las armas de Cuba sobre España en 1898. El mayor general José Leclerc Morlot. He hablado de los mayores generales, no voy a hablar de los generales de división. Pero el pueblo del Cobre dio más oficiales que ciudades como Santiago de Cuba o Santa María de Puerto Príncipe. El pueblo del Cobre nunca pasó o nunca llegó a tener más de 2.000 habitantes, pero su aporte al Ejército Libertador, sobre todo en el territorio oriental, fue decisivo y, de acuerdo con la trayectoria de la Virgen, no nos puede extrañar. La Virgen de la Caridad del Cobre, la Virgen Mambisa, como la llamaban los mambises, proporcionó las telas para la primera bandera cubana, la bandera que Céspedes alzó en Yara, en la de Majagua. Esta bandera cubana estaba fabricada con el dosel del altar de la imagen de la Virgen de la Caridad que se veneraba en la casa de Carlos Manuel de Céspedes, y el 13 de octubre Céspedes llega con su tropa al pueblo de Barrancas, manda que los mambises depositen sus armas, sus machetes, sus rifles delante del altar de la Virgen de la Caridad en el pueblo de Barrancas, y le pide al párroco Jerónimo Emiliano Izaguirre que bendiga las armas de Cuba, porque la guerra acaba de empezar. El padre bendice las armas, Céspedes se va y le dice el padre Izaguirre: déjeme cerrar el templo porque me voy con usted. Fue el primer capellán del Ejército Libertador y murió 4 años después en campaña. Por si no lo sabían, los presbíteros José Cándido Valdés y Antonio Cecilio Martínez fueron las primeras personas que se alzaron por la libertad de Cuba en el año 1811, y ambos llevaban encima la imagen de la Virgen de la Caridad. Cuando eso ni siquiera Joaquín de Agüero pensaba alzarse, ocurrió 15 años antes. Y ocurrió 57 años antes del alzamiento de Céspedes y 40 años antes de Narciso López. Bien. De esta forma, las guerras de Cuba comenzaron con un acto de fe y terminan con otro acto de fe en 1898, cuando a los mambises se les prohíbe entrar en Santiago de Cuba por los americanos, cuando el general Calixto García manda al mayor general Sebreco con su Estado Mayor al Santuario del Cobre para que se lea la Declaración Mambisa por la independencia del pueblo cubano y se celebre la misa solemne con Te Deum en el Santuario del Cobre. Con todos estos elementos no tiene nada de extraño que en 1915 3.000 veteranos del Ejército Libertador subieran al Santuario del Cobre para leer una carta a su santidad el Papa pidiéndole que la Virgen de la Caridad del Cobre fuera declarada patrona de Cuba. La coronación canónica se efectuó en el año 1936. En 1951-1952, en ocasión del cincuentenario de la República de Cuba, la Virgen recorrió la isla completa durante 18 meses. Pasó por 670 lugares habitados. La imagen viajó en tren, en avión, en ómnibus, en carreta, a pie. El recorrido fue de 24.000 kilómetros. ¿Qué son 24.000 kilómetros? El diámetro de la Tierra, el planeta donde vivimos, tiene 12.000 kilómetros. ¿Se imaginan 24.000 kilómetros en Cuba? Cuba tiene 1.000 kilómetros de largo. ¿Por qué 24.000 kilómetros? Porque la Virgen llegó a todas partes, en un zigzag tremendo de pueblecito a pueblecito. Y eso ocurrió en 1951 a 1952. Pero vimos otra vez llenarse las plazas en Cuba en 1998 delante de la Virgen de la Caridad, durante la visita de Juan Pablo II, y hay informes llegados hace muy poco nos dicen que en esta segunda peregrinación nacional la Virgen recorrió no 24.000 kilómetros, sino 30.000. 2 veces y media el diámetro de la Tierra, 5 veces su radio. Por supuesto, hay más lugares habitados ahora y la Virgen tuvo que ir a más sitios y así lo hizo. Pero lo importante no es que haya ido,
Lo importante es cómo las recibieron después de 50 años de ateísmo oficial. Todo esto estaba avisado. En noviembre del año 1959 se celebró el Congreso Católico Nacional. ¿Quiénes estuvieron allí? Yo también estuve allí. Estuvimos allí delante de la imagen de la Virgen de la Caridad. Éramos muchos, yo fui con la Acción Católica, por supuesto, con la Juventud Católica. Íbamos por la calle Velascoaín desembocando, para desembocar en Rancho Boyeros, después de coger por Carlos III, cuando los militantes del Partido Socialista Popular nos atacaron a pedradas. Lo recuerdo perfectamente. Pero aquello era como moscas atacando un elefante. La manifestación era demasiado gigantesca, no había quien pudiera con eso. Nos tiene que extrañar. En el año 1947, Su Santidad Eugenio Pacelli, el Papa Pío XII, dirigió una locución radial al pueblo de Cuba y les avisó de que el comunismo, las ideas materialistas como una serpiente, se estaban enroscando en el tronco de la palma real, y nos dijo que debíamos tener un extraordinario cuidado porque un peligro muy grande nos amenazaba, y voy a citar textualmente su discurso. Todos os sentís orgullosos de haber visto la luz en Cuba. Como alguien dijo felizmente, es la tierra más hermosa que ojos humanos vieron. Dad gracias a Dios por ser hijos de la perla de las Antillas. Pero en esta placidez y suavidad en el vivir, en esta perenne y casi irresistible sugestión de una naturaleza luminosa y exuberante, en esta prosperidad alegre y confiada, se esconde acaso el enemigo. Por el tronco airoso de vuestra palma real, que el suave soplo de la brisa hace cabecear airosamente, nos parece ver que peligrosamente se desliza la serpiente tentadora. ¿Por qué no coméis? Os dice, seréis como dioses. Y si todo el esplendor de esa poderosa atracción no se compensara con una vida sobrenatural potente y robusta, la derrota sería cierta. Sigue. Cuba es la tierra de la Madre de Dios, porque sobre ella reina como patrona desde hace casi 500 años Nuestra Señora de la Caridad del Cobre. Cuba, bien ha dicho aquel varón apostólico, Antonio María Claret, que consagró su obra principal al Inmaculado Corazón de María, debe ser el estandarte de la victoria para sus celosos hijos. Y sigue, no voy a leer toda la cita, pero la cita es bien elocuente. Termina diciendo que tenemos la impresión de que la elección no ha sido aprovechada y nos invade el temor de que un materialismo no quiera suceder otro no menos fatal y pernicioso. La fecha, el año 1947. Las palabras de Su Santidad Pío XII fueron proféticas. En conclusión, ¿qué es la Virgen de la Caridad para nosotros? Es la Madre de Dios, la Madre nuestra, el alma y el centro de la Iglesia, la luz que guía a los cubanos en la oscuridad, el agua que calma su sed, la esperanza de la redención. También es una canción, una luz en la oscuridad, un arroyo de agua viva, un cantar a la esperanza. Quiere ser tu iglesia, quiere ser tus manos, quiere ser tu voz, quiere ser tu imagen, la imagen de la Virgen de la Caridad. Ella también nos enseña a su divino Hijo. Lo lleva cargado, nos lo enseña, nos dice que ese es el camino. Nos lo dicen los obispos cuando proclaman a Jesús por María, a la caridad nos une. Y entonces recordamos otra canción. Manos pobres de Cristo, duras y secas, llenas de gracia, manos solidarias en la miseria que comparten la tristeza y la alegría de vivir, manos de amor y de paz, manos de hombre y de Dios. Debemos entonces dar todo a María para Jesús, para que la bendición de sus manos
manos de hombre y de Dios, nos llenen de paz y para que de esta forma la caridad nos una para siempre en un solo pueblo bajo el manto del amor infinito del Señor y se haga realidad un himno que cantamos muchas veces siendo jóvenes, perteneciendo a la Acción Católica Cubana. Reine Jesús por siempre, reina en tu corazón, en nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación. Muchas gracias.